Recording in en qué progress. reino está presente ese organismo. Ustedes saben que la clasificación básica de los seres vivos se clasifica en 5, ¿no ve? En 5 reinos: reino monera, reino fungi, reino protista, reino vegetal y reino animal. Cada uno de estos reinos tiene sus diferentes organismos con sus diferentes características. Por eso se los clasifican en reinos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, de estos 5 reinos, el único reino que presenta células procariotas es el reino monera, porque ahí están las bacterias, ¿ya? Los demás reinos, reino fungi, protista, vegetal y animal, sus células son complejas, son células eucariotas, ¿ya? Y de estos 4 reinos que nos interesan, el único donde vamos a encontrar los hongos es el reino fungi. Ahora, estos honguitos pueden ser hongos macroscópicos, si es que lo podemos ver a simple vista, o pueden ser hongos microscópicos, si es que su estructura la vamos a ver con un microscopio, ¿ya? Pero de acuerdo a su finalidad o a la utilidad que se le puede dar a nivel social, estos hongos se los clasifica, ¿ya? De acuerdo al fin social que tienen estos honguitos. Si se le da para un fin estético, son hongos ornamentales. Si se le da para un fin de consumo, hongos alimenticios. Pueden haber hongos que contaminen cultivos, entonces son hongos contaminantes. Como también hay hongos que controlan estos hongos contaminantes, que van a ser hongos biocontroladores, ¿ya? Ahora acá, en micología médica, que es lo que estamos viendo nosotros, nos interesan solamente estos últimos 4 tipos de hongos: hongos medicinales, hongos tóxicos y hongos alucinógenos y hongos patógenos, ¿ya? Estos hongos son los que nos interesan, estos 4 últimos. ¿Y de qué se va a encargar la micología médica? La micología médica se encarga, uno, de estudiar al hongo o algún metabolito, algún producto del hongo, como un agente etiológico de una enfermedad o una infección, ¿ya? También se encarga de estudiar la clínica, qué signos y síntomas produce esa enfermedad o esa infección producida por un honguito, ¿ya? También se encarga de estudiar nuevos métodos de diagnóstico micológico, serológico y también corte, ¿no? Histopatológico. Y por último, se encarga de estudiar el tratamiento y el control epidemiológico. Estos son los puntos que se va a encargar la micología médica, porque micología hay un montón. Puede haber micología ambiental y demás, pero a nosotros lo que nos interesa es la micología médica, principalmente ver al hongo como un agente etiológico o su producto, y también ver el diagnóstico, tratamiento y control. Ahora, nosotros nos vamos a abarcar principalmente a las acciones que puede tener, las acciones patológicas que pueden tener estos hongos en nuestro organismo, ¿ya? Los honguitos pueden llegar a producir 4 cosas en nuestro organismo: una infección que se conoce como micosis, una alergia que se conoce como alergia fúngica y intoxicaciones, ¿ya? Pero esas intoxicaciones se clasifican en 2. Si la intoxicación es producida porque ustedes están consumiendo una seta, o sea, un hongo grandote que tiene diferentes alucinógenos tóxicos, entonces esa intoxicación es un micetismo, cuando se comen la seta grandota, ¿ya? Pero si ustedes se comen un alimento contaminado con unos hongos microscópicos que producen toxinas, entonces la intoxicación se conoce como micotoxicosis. Es diferente, ¿ya? No sé si han visto si ¿conocen las setas o no, chicos? No, ¿No conocen qué es una seta? El hongo de Mario Bros, ese grandote.
el hongo que nace en la tierra a veces, ese grande, que parece como una sombrilla, esas son las setas, esas son hongos grandes. Pero de esas setas hay setas que son venenosas, hay setas que son tóxicas. Entonces, si ustedes llegan a consumir esos hongos macroscópicos, esas setas tóxicas, entonces le va a producir un misetismo, ¿ya? Pero si es que ustedes consumen alimentos contaminados con hongos microscópicos que producen micotoxinas, entonces lo que le va a producir es una micotoxicosis. Ambas son intoxicaciones. En lo que varía es en el tipo de hongo que van a consumir. En uno es una seta y en el otro es un hongo microscópico que produce micotoxina. ¿Y cómo no van a conocer qué es una seta? Van a dar examen. Bueno, los hongos, como les dije antes, están dentro del reino fungi. Y como les dije antes, igual sabemos que estos cuatro reinos están compuestos por células eucariotas. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros veamos su estructura, vamos a ver que tiene los componentes de una célula eucariota, es decir, principalmente su núcleo definido y también de que es una célula compleja. ¿Por qué es una célula compleja? Porque va a contener qué sistema de endomembranas, qué ribosomas más pesados, qué citoesqueleto, qué mitocondria. ¿Ya? Sus funciones en sí son más complejas que una procariota. Ahora, si no vamos a lo que es su membrana, tiene un esterol que es el ergosterol. La membrana de los honguitos tienen el ergosterol, ¿ya? En las células animales tienen el colesterol. En las células vegetales tienen el fitoesterol. Los hongos tienen en su membrana el ergosterol, ¿ya? Y también tienen una pared celular, pero no está hecho de peptidoglucano como en las bacterias o celulosa como en las plantas. La pared celular de los hongos está conformada por quitina. Estos dos puntos son importantes que tienen que saber, ¿ya? Hongos, entonces, son células eucariotas complejas, es decir, que van a tener su núcleo bien definido, el material genético va a estar envuelto en una membrana nuclear, van a tener una membrana celular con un esterol que es el ergosterol, van a tener una pared celular compuesta por quitina, ¿ya? Van a tener sus ribosomas, que sabemos que son los que sintetizan proteínas, sistema de no membranas, mitocondrias y citoesqueleto. Gracias a sus mitocondrias es que estos honguitos son heterótrofos, ¿ya? Acuérdense que es un organismo autótrofo y que es un organismo heterótrofo. Un organismo autótrofo es aquel que puede producir su propio alimento y de ahí obtener su energía. Eso es autótrofo, él solito se puede mantener. Pero en cambio, un organismo heterótrofo necesita consumir un alimento ya, como así decirlo, ya formado, ¿ya? Entonces, ese alimento ya formado es el que lo degrada y obtiene energía. Esos son los organismos heterótrofos. Entonces, los hongos son heterótrofos porque van a estar en busca de comida y lo van a degradar y su metabolismo ahí dentro de su célula y sus mitocondrias para obtener su energía. Ahora, estos honguitos nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a si pueden ser una sola célula o si pueden ser muchas células juntas, ¿ya? Unicelulares van a ser las famosas levaduras. Una sola célula es unicelular. Pluricelulares son muchas células, o sea que el hongo va a estar conformado por muchas células unidas, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar dentro de los hongos pluricelulares? Hifas y micelio. Ahora, para que se entienda mejor. Dentro de los hongos que son unicelulares, vamos a encontrar a unos hongos con la forma levaduriforme, es decir, las levaduras, ¿ya? Pero dentro de los hongos que son pluricelulares, vamos a encontrar hongos que están compuestos por hifas y micelio.
¿Y cuáles son esos hongos que están compuestos por hifas y micelios? Son los hongos filamentosos, ¿ya? Y también las setas, eso. Ahora, estas dos son las dos formas más importantes de los hongos, porque van a haber hongos que solamente van a tener una forma levaduriforme, o sea, unicelular, unas levaduras. Y van a haber hongos que solamente van a tener una forma filamentosa, es decir, puras hifas y micelios, ¿ya? Pero hay una tercera forma. Vean, por ejemplo aquí, acá hay una célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula, aquí tienen su conidia, ¿no? Acá hay otras células, todo el conjunto de esto son hifas y micelios, son hongos filamentosos. Y estos redonditos acá son levaduras. Existe un tercer grupo de hongos que es capaz de pasar de una forma filamentosa a una forma levaduriforme, ¿ya? Esos son los hongos dimórficos, pues tienen la capacidad de cambiar de forma. De una forma filamentosa, pueden cambiar a una forma levaduriforme. ¿Pero de qué va a depender eso? Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque todos los hongos filamentosos, por lo general, se desarrollan a temperatura ambiente, es decir, 25 grados centígrados, ¿ya? Y la gran mayoría de las levaduras se desarrollan a una temperatura corporal, que es 37 grados centígrados. A esta temperatura se desarrollan súper rápido las levaduras, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran un hongo filamentoso y van a hacer un repique, van a hacer un cultivo, pero quieren ver su forma levaduriforme, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Un cultivo? El cultivo, ¿no ves? Van a hacer un cultivo, pero ¿a qué temperatura tendría que estar? A 37. A 37. Perfecto, a 37. Y eso solamente pasa con qué hongos, con los hongos dimórficos, ¿ya? Porque van a haber hongos que solamente tienen su forma levaduriforme. Van a haber hongos que solamente tienen su forma filamentosa. Y van a haber hongos que tienen ambas formas, que son los hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos son los más patógenos porque son los que pueden llegar a producir micosis profunda y micosis sistémica, ¿ya? Por si acaso. Ahora, estos honguitos se van a clasificar, más que todo, vámonos ya directamente a los hongos pluricelulares, ¿ya? Estas hifas y micelios que estamos viendo acá se pueden clasificar de acuerdo, uno, al origen, si es que se va a originar a partir de una espora o de una conidia, se los denomina como hifas verdaderas, ¿ya? Esto que están viendo acá, si esta hifa que está bien, más regular, no es tan globosa, se origina a partir de una espora o una conidia, entonces es una hifa verdadera. Pero si la hifa se empieza a originar a partir de una levadura, a ver, déjeme, voy a dibujarle. A partir de aquí, de una levadura, que esta levadura empieza a gemar, pero no se separa, ¿ya? Y aquí empieza a haber otro brote y otro brote. Entonces, esto es una pseudohifa. ¿Por qué? Porque se está originando a partir de una levadura, ¿ya? Esta levadura, mientras está gemando, no se separa y empieza a dar esta estructura que son como unos globos unidos, que es la pseudohifa, ¿ya? Esa es la clasificación de acuerdo a su origen. Si se originan a partir de esporas o conidia, dan como resultado este tipo de hifas que son más regulares. Pero si se originan a partir de levadura, dan como resultado estas hifas que son como unos globos unidos, que son pseudo-hifas, son falsas hifas.
ver. Bueno, de acuerdo a la morfología, ya hemos visto que los hongos, si son unicelulares, van a ser hongos levaduriformes. Y si son pluricelulares, van a ser hongos filamentosos. ¿No ve? Eso ya lo hemos visto. Ahora, de acuerdo a su función, cuando ustedes cultiven un hongo, principalmente un hongo filamentoso, nos vamos a dar cuenta que forma dos partes en la colonia. Una parte superior y una parte inferior. Una parte de arriba y una parte de abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba se forman como unos pelitos o como unas arenillas, dependiendo del hongo. Esta parte de aquí es el famoso micelio aéreo, ¿ya? Y la parte que está en el sustrato, o sea, en el medio de cultivo, es el famoso micelio vegetativo. Cada uno de estos micelios tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el micelio que está bajito en el sustrato tiene la función de captar nutrientes, es decir, nutrición. Pero en cambio, el micelio que está arriba, bueno, micelio aéreo, tiene la función de producir lo que son sus elementos de reproducción. ¿Ya? Por eso se le dice que tiene una función reproductiva. ¿Qué más? Ahora, estas hifas y micelios, al igual que las levaduras, se van a clasificar si es que tienen o no tienen pigmento. ¿Ya? Ese es otro tipo de clasificación, de acuerdo al pigmento. De acuerdo al pigmento, si es que tienen pigmento, se lo conoce como dematiacio. Dematiacio. Tienen pigmento. ¿Ya? Dematiacio. Es lo que estamos viendo acá. Aquí veamos que hay componentes, hay hifas y acá hay una esporita que tienen color en su interior. Eso es porque tienen pigmento, ¿ya? Y se lo conoce, vuelvo a repetir, como dematiacio. Ahora, aquellos honguitos que en su estructura no tengan pigmento, se lo conoce como hongo, hifa o hongo hialino. Vean, aquí está transparente. ¿Por qué? Porque no hay pigmento. Entonces, de acuerdo al pigmento, simplemente, volvamos a repetir, si tienen pigmento, son de matiacio. Si no tienen pigmento, son hialinos. Y por último, si es que estos honguitos tienen una división, se los conoce como hongos o hifas septadas. Aquí está. Ahora sí. Vean, esta es una hifa, ¿ya? Es un honguito pluricelular que estamos viendo que acá cada uno de estos compartimientos es una célula. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un tabique, aquí hay otro tabique, aquí hay otro tabique. Entonces, esta es una hifa septada o tabicada, porque tiene estas separaciones, ¿ya? Pero esta hifa van a haber hongos que no tienen esas separaciones. Vean acá, en esta hifa de acá no hay esas separaciones, no hay una separación que los separe entre una y otra. Entonces, estas hifas que no tienen separaciones se conocen como hifas cenocíticas. Cenocíticas, ¿ya? Importante que sepan eso. Uno son las hifas septadas o tabicadas, porque tienen su tabique ahí, su septo. Y otros son aquellos que no tienen los septos, que son las cenocíticas. Ahora,
No vamos a ir a la reproducción de los honguitos, que es un poquito complicado, ¿ya? Primeramente vamos a ver la reproducción más fácil, que es la reproducción de los hongos levaduriformes. A manera para que lo estudien mejor, es mejor que ustedes lo vean por hongos, por forma de hongos. ¿Por qué? Porque los hongos levaduriformes se reproducen de una forma y los hongos filamentosos se reproducen de otra, ¿ya? Estos hongos levaduriformes se reproducen por vía, vean aquí, vía blástica. ¿Y qué significa esta vía blástica? Que se van a formar blastoconidios, ¿ya? ¿Por qué mecanismo? Por gemación o por brotes, también se le dice. Entonces, vean acá, esta es una levadura. Esta es una levadura, está bien bonita, y a esta levadura le va a empezar a salir un pequeño brote, ¿ya? Ese brote va a ir creciendo y va a ir creciendo hasta que se separa y origina otra célula, un blastoconidio, que es igual a la madre, ¿ya? Esto que hemos visto ahorita es la famosa gemación, o también se le conoce como reproducción por brotes. Y es facilito porque así se reproducen los hongos levaduriformes. En cambio, los hongos filamentosos se reproducen por otra vía, ¿ya? Porque acuérdense que estos hongos filamentosos están compuestos por hifas, ¿ya? Eso es algo que me olvidaba decirles. Un conjunto de hifas, por si acaso, da lo que es un micelio. Y un conjunto de micelios forma lo que es el talo. Por eso acá, en los hongos filamentosos, vemos lo que es la vía tálica, porque involucra a todo el talo, o sea, al conjunto total de sus hifas y de sus micelios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo característico de la reproducción en los hongos filamentosos? Que en esta vía tálica, una célula conidiógena se va a convertir en una conidia. Es una célula la que se va a encargar de producir la conidia, ¿ya? Eso es lo característico en la vía tálica de los hongos filamentosos. Bueno, vamos a ver más a detalle. Yo les dije que en los hongos filamentosos se van a reproducir por vía tálica y la vía tálica se caracteriza ¿por qué? Porque una célula se va a convertir en la conidia, ¿no ven? Pero esta misma vía tálica se puede clasificar. Y aquí, ojito, porque la autora les puede preguntar. Esta vía tálica se clasifica en vía holotálica y vía enterotálica. Vía holotálica si es que no presenta células especializadas. Es decir, que cualquiera de sus células puede convertirse en conidia. Y vía enterotálica si es que una célula en específica se tiene que especializar para producir las conidias, ¿ya? Eso les puede preguntar, vía holotálica o vía enterotálica. Vía holotálica sin células especializadas, vía enterotálica con células especializadas. En el caso de la vía holotálica, vamos a encontrar dos tipos de reproducción. Uno que es la fragmentación de hifas y otro que es la formación de clamidospora. Vean acá, esta es una hifa, ¿ya? Está bien bonita aquí la hifa, que puede ser mucho más largo, claramente. Si nosotros, por alguna acción, fragmentáramos, o si es que se les fragmenta por alguna acción, la hifa eh, de este honguito, estas hifas se pueden llegar a separar, ¿ya?
a través de sus tabiques, como lo están viendo aquí en la imagen. Se están separando. Y los que están originando son conidias. Pero lo importante aquí es que vean que cualquiera de estas células puede llegar a convertirse en conidia, porque simplemente se están fragmentando. ¿Ya? Ahora, en el caso de las clamidosporas, la clamidospora es una forma de resistencia de los hongos. Anótense eso porque les puede preguntar. Le puede preguntar cuál es la forma de resistencia de los honguitos. Esa forma es la clamidospora. Esta clamidospora se produce cuando los nutrientes se están agotando en los medios de cultivo, es decir, cuando el hongo está pasando a una condición más adversa. Entonces, el hongo empieza a recolectar nutrientes en una célula, en cualquier célula, y empieza a engrosar sus paredes. Eso da como resultado que adentro se empiecen a formar esporas. Y la estructura que se está formando se conoce como clamidospora. ¿Ya? Esto de aquí es la clamidospora. O los dos son clamidosporas. Pero eso era sin células especializadas. O sea que cualquiera de estas células podría llegar a convertirse en una clamidospora. Y cualquiera de estas células podría llegar a producir conidia si es que se fragmenta. Ya estamos en vía holotálica, sin células especializadas. Pero en cambio, en la vía enterotálica, nos vamos a dar cuenta que es diferente. Porque esta vía enterotálica, a su vez, se va a clasificar en si es que esa célula especializada se forma por vía sexual o por vía asexual. ¿Ya? En el caso de la vía sexual, siempre van a involucrar tres procesos: la plasmogamia, cariogamia y la división por meiosis. ¿Qué es la plasmogamia? Es cuando se van a empezar a unir los citoplasmas. Acá hay dos células. Lo estoy poniendo como levaduras, por ejemplo, pero es un ejemplo nomás. Cuando estas dos células se unen, lo primero que se van a unir van a ser su citoplasma, ¿ya? Y van a originar una célula con dos núcleos. Porque primero chocaron sus membranas y se unieron, y unieron los citoplasmas. Después va a ocurrir lo que es la cariogamia. Aquí en la cariogamia, estos dos núcleos se van a juntar. Aquí están los dos núcleos. Y esos dos núcleos se van a unir en uno solo, ¿ya? Eso es cariogamia. Y luego, una vez ya tienen aquí una célula diploide, se va a reproducir por meiosis. El núcleo se va a dividir por meiosis, ¿ya? Entonces, en esta célula, bueno, en esta vía enterotálica por vía sexual, siempre se van a producir estos tres procesos. Una plasmogamia, cuando se unen los citoplasmas, una cariogamia, cuando se unen los núcleos, y posteriormente una división por meiosis. Ahora, esta vía sexual, a su vez, se puede clasificar en vía